Hola, muy buenas. Hace poco tuve que hacer una animación de un coche y busqué un plugin que imitara los movimientos reales de un vehículo. Y en la búsqueda encontré Craft Director Studio. La primera opción nos lleva a la web de este plugin. Entre sus dos programas está el Craft Director Studio. La primera impresión que me dio de este plugin es de ser un poco difícil, pero es relativamente fácil. Veamos lo que puede hacer este plugin. Reproduce los movimientos de aceleración, amortiguación, suspensión, frenado. Las ruedas giran automáticamente al hacer la animación. Este plugin no solo sirve para coche, también para motos, tanques, camiones, avión, helicóptero. Además, la animación se puede controlar tanto con el ratón, el teclado o un joystick. Y es configurable para cualquier superficie. Este plugin ha sido utilizado tanto en cine como en algunas series de televisión. Aquí es una película de cine que estamos viendo cómo ponen la avioneta que está creada en 3D y controlada con el plugin Craft Director Studio. Lo que más me gustó de este plugin es que tiene una versión gratuita que es la básica para coche y avión. En muchos casos con la básica ya es suficiente. Soy Gianmarco Cerna y empezamos el tutorial. Una vez que tengas terminado tu modelo, lo primero que tenemos que hacer son grupos. Voy a empezar por una de las ruedas, seleccionando todas sus partes, excluyendo el freno. Hago grupo, le pongo un nombre fácil de identificar, por ejemplo, rueda delantera derecha. Y voy a hacer lo mismo con las otras ruedas. Los selecciono, excepto el freno. Voy a grupos, le pongo un nombre, rueda delantera izquierda. Y hago lo mismo con las otras ruedas. Previamente ya he hecho el grupo para así avanzar más rápido. Recuerda que el freno no debe estar incluido en el grupo de las ruedas. Ahora toca seleccionar el resto. Selecciono todo, menos las ruedas ni los frenos. Por el otro lado, la rueda no, el freno tampoco. Compruebo que no se me haya quedado nada por ahí. Y agrupo. Le pongo un nombre, carrocería por ejemplo, y ya está. Vamos a trabajar con el Craft Director Studio. Nos vamos a la sección de utilidades y a la configuración de botones. Agregaré un botón más para tenerlo más accesible. En la sección de la izquierda busco al final la herramienta y lo arrastro.
Clico y nos aparece la ventana de Craft Director Studio. En la izquierda está el botón de crear todo tipo de vehículos. Manténlo pulsado un momento. Vemos que aparece para crear vehículos de 2 ruedas, aviones, helicópteros. La que nos interesa es esta. Colocaré a un lado esta ventana para que no cubra el viewport. Vemos que ha aparecido en el viewport un coche de referencia. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar todo mi modelo, la carrocería, los 4 frenos y las ruedas. Voy a hacerle una rotación para que coincida con el coche de referencia. Lo muevo un poco por aquí. Me voy a la vista de lado y hago que quede más o menos al centro. Lo muevo un poco. Sí, ahí está. La vista de arriba. Un poco a la derecha. Ahora selecciono el coche de referencia y voy a escalarlo un poco para que coincida con mi modelo. Recuerda no deformarlo, no lo deformes, solo escálalo, aunque no importa que sobre por arriba. Ahora hay que alinear cada rueda de referencia para que quede al centro de nuestra rueda de modelo. Seleccionamos este objeto y con la herramienta de alinear lo alineamos con la rueda del modelo. ¿Ok? Ahora la otra rueda. Es importante que seleccionéis este objeto naranja. Es el que se va a alinear con la rueda. Ok. Ahora vamos a la siguiente. Seleccionamos. Alineamos. Solo nos queda la última. Seleccionamos. Alinear con la rueda. Ok. Vamos a ver que la rueda de referencia es más pequeña. Hay que escalarla. La escalamos que quede casi igual de tamaño que nuestro modelo. Ahí. La siguiente. Ahí. Ahora. Por el escalado se me debe haber movido un poco. Hay que reubicarlo. Agarro la rueda de referencia y la muevo un poco para la derecha, que quede al centro. Aquí falta un poco, aquí sobra, un poco para la izquierda, ahí podría quedar, ahí ya está bien. Luego voy con la siguiente. No, esta rueda no, la rueda de referencia, esa. Ahí. Sí, ahí está bien. La siguiente.
Ahí podría estar. Y la última. Un poco más. Ahí. Sí, ya está. Ya tenemos las 4 ruedas alineadas. Llegado a este punto, analizaremos un poco cómo funcionan los vínculos de Craft Director que le hace a su vehículo de referencia. Si selecciono este objeto medio amarillo y lo muevo, se mueve en toda la referencia. Si solo selecciono este objeto naranja, mueve las 4 ruedas. Y si selecciono el objeto naranja de la rueda, mueve solo una rueda y unas referencias. Ahora lo que vamos a hacer es vincular nuestro modelo con la referencia de Craft Director. Es decir, la carrocería con este objeto naranja, nuestra rueda con el objeto naranja de referencia de la rueda, y si hubiésemos modelado el freno, iría vinculado con este objeto rectangular. Si no tienes modelado el freno, pues omites este paso y ya está. A ver, vamos a ello. Selecciono la carrocería con la herramienta de vínculo, lo vinculo con este objeto naranja. Ahora selecciono la rueda y lo vinculo con la rueda de referencia. Ahora el freno con este objeto. Así vamos a hacer con las demás ruedas. Selecciono la rueda y lo vinculo con la rueda de referencia. El freno con este objeto rectangular. La rueda con la rueda de referencia y el freno con el objeto rectangular. La rueda con la rueda de referencia y el freno con el objeto rectangular. Y ya tenemos todo nuestro vínculo realizado. Comprobaremos los vínculos que hemos hecho para ver si está todo correcto. Selecciono la carrocería de referencia y se mueve todo. Si selecciono el objeto de arriba, se mueve todo nuestro modelo. Y si selecciono el objeto naranja, mueve toda nuestra rueda, incluido el freno. Ahora veremos cómo controlar el vehículo. Este botón es la herramienta de control del vehículo. En esta ventana están las opciones para controlar los movimientos del coche. Podemos elegir entre diversas entradas, con un ratón 3DX, con un volante, un joystick, un gamepad y muchos más. Hagamos doble clic en teclado para controlar el vehículo mediante esta opción. Aquí aparecen los controles mediante el teclado. Avanzar con la tecla de flecha arriba. Retroceder con flecha abajo. Giro a la derecha con flecha derecha. Giro a la izquierda con la flecha izquierda. Aceleración con página anterior. Freno con la tecla control. Derrape con página siguiente. Freno de derrape con tecla fin. Sacudidas con tecla mayús. Desaceleración con la tecla inicio. Fuerzas externas con espacio. Y más opciones configurables.
Voy a mover esta ventana un poco para arriba para que me deje ver la línea de tiempo. El control del coche empieza cuando apretemos este botón. Aparece una cuenta atrás. Y el deslizador de la línea de tiempo va avanzando automáticamente y se va incrementando el tiempo. Voy a utilizar el teclado para controlar los movimientos del coche. Flecha para arriba para avanzar. Control para frenar. Flecha para abajo para retroceder. Control para frenar. Para avanzar y girar a la derecha, tecla arriba a la vez que tecla derecha. Tecla para atrás. Control para frenar. Voy a hacer ahora una aceleración rápida con la tecla página anterior. Control para frenar. Y así se va controlando los movimientos del coche con el teclado. Una vez que hayamos acabado con los movimientos del coche, paramos la animación. La línea de tiempo se detiene, conservando el total de tiempo que ha ido incrementando. Voy a acercar el coche y seleccionar la referencia. Vemos que en la línea de tiempo está grabado frame por frame. Si quieres ocultar la referencia, es aquí en este icono, y si quieres ocultar el modelo, en este otro icono. Todos los movimientos que previamente hemos hecho con el teclado están grabados. En base al control mediante el teclado hice este pequeño vídeo que me sirvió de promoción en mi página de Facebook para este tutorial. Otro modo de controlar el coche es mediante el Target Mesh. Voy a hacer visible el coche de referencia y este es el Target Mesh. Doble clic, nos vamos a la opción AutoMOS Mode Properties y habilitamos AutoMOS Mode. Cierro. Voy a empezar a grabar la animación. Empieza la cuenta atrás. Y voy a mover el Target Mesh. Cuando lo muevo, el coche empieza a seguir al Target Mesh. Hace los movimientos necesarios para llegar al Target Mesh. Cuando yo muevo el Target Mesh, se van grabando cada frame queda grabado. Voy a detener la animación. Voy a ver el recorrido que ha hecho el Target Mesh. En trayectorias, este es el recorrido que le he hecho yo a hacer al Target Mesh. Lo puedes controlar, cada punto, moverlo a una nueva ubicación para que el coche haga un nuevo recorrido. Con este nuevo recorrido, voy al frame de inicio y empiezo la nueva grabación. El Target Mesh
se desplaza por un nuevo recorrido y el coche sigue su trayecto. Voy a detener la animación. Todo el movimiento queda grabado. Y si nos vamos al editor de curvas, desde aquí también puedes modificar el recorrido del Target Mesh. Cierro el editor de curvas. Voy al frame inicial. Voy a borrar todos estos frame claves. Otra forma de controlar los movimientos del coche es con Patch Constraint. Voy a volver esto a su estado original y voy a crear una línea, por ejemplo así, hasta aquí. Voy a modificar acercando un poco esto por aquí, así más o menos. Muevo este punto y este un poco por aquí. Voy a mover esta ventana para tener más control. Selecciono el Target Mesh, la opción de Motion, posición, asignar control y aquí buscamos Patch Constraint. ¿Ok? Agrego la línea que he creado y ya lo tenemos. Comienzo la animación, cuenta atrás y el Target Mesh empieza el recorrido por toda la línea que hemos creado y el vehículo sigue al Target Mesh. Voy a parar la animación. Como veo que está yendo muy despacio, voy a mover este keyframe. Por ejemplo, por aquí. Vuelvo al frame número 1 y empiezo otra vez. Cuenta atrás y el mesh y el target mesh ya va más rápido y el vehículo también. Paro la animación y todo el recorrido está grabado. Ahora vamos a crear un suelo accidentado. Minimizo un momento esta ventana. Con un plano voy a la vista top, cubro todo el recorrido, le he puesto 50 segmentos y lo voy a convertir en editable poly. Le agrego un noise para que tenga relieve y aumento el valor en eje Z.
A ver, me acerco un poco para ver cómo está quedando. Un poco más. Más o menos así. Ahora lo que voy a hacer es vincular el Gravity con el suelo que hemos creado. Maximizo la ventana de Craft Director. El Target Mesh. Voy a aumentar el tiempo de recorrido para que vaya un poco más despacio el vehículo. Y empiezo la grabación. Cuenta atrás. Y vemos cómo el vehículo va pasando el suelo accidentado. Voy a acercarme un poco por aquí, a ver más de cerca. Detengo la animación. A ver de este lado, para verlo un poco mejor. Voy a ocultar el coche de referencia. Y a este suelo voy a crear como una especie de montaña. Edit Poly. Lo minimizo. Voy a seleccionar unos polígonos y un poco de suavizado en la selección. Selecciono unos cuantos. Con esta selección voy a crear un desnivel, una pequeña montaña, a ver cómo soluciona esto el Craft Director. Aumento un poco el fall-off. Y con esto voy a hacer un relieve. Aumento un poco más la selección. Lo subo un poco y así ya quedaría bien. Y por este lado también voy a hacer una selección de unos cuantos polígonos. Y voy a hacer un hundimiento. Aumento la selección y un poco más. Maximizo la ventana de Craft Director. Retrocedo hasta el frame 0 y empiezo la grabación. Cuenta atrás. A ver si logra subirlo. Vemos que sí. Y a ver cómo hace ahora el desnivel hacia abajo. Detengo la animación. Voy a secarme un poco desde otro punto de vista. A ver qué tal ha quedado.
Retrocedo un poco. Perfecto, esto es justo lo que yo quería. Otra cosa que quería mostrarles es cómo modificar el recorrido de una animación que ya previamente habíamos hecho. He traído a escena esta ciudad con algunos edificios y algunas calles y previamente ya he hecho el recorrido de este coche. Y lo que quería mostrarles es cómo modificar su recorrido. Es decir, ahora este coche gira hacia la izquierda. Supongamos que me haya equivocado y en vez que gire a la izquierda, quiero que gire hacia la derecha, pero sin modificar la animación que ya hemos hecho. Ahora quiero que gire hacia la derecha. Lo que tengo que hacer es ponerme en el frame donde quiero que comience la modificación y hacer la nueva grabación. Detengo la animación y el nuevo recorrido ya está hecho, sin perder lo que anteriormente había hecho. También podéis clonar los vehículos para que los podáis crear animación independientemente. Podéis crear tantos vehículos como queráis. Cuando ya tengáis la animación hecha y ya no queráis depender de Craft Director, también podéis con este botón convertirlos en animación clave de 3D Max. Este coche que está aquí ya tiene frames claves de 3D Max y ya no depende de Craft Director. A cada vehículo que creéis se le asigna 3 cámaras. Vamos a esta vista. 3 cámaras para el primer vehículo, 3 para el vehículo 2 y 3 para el vehículo 3. Veamos la primera cámara. Drive Cam. Esta cámara es como si estuviese grabando desde la posición del conductor. La siguiente cámara, Follow Cam, graba desde la parte trasera del vehículo, haciendo todo el recorrido del automóvil. Y la tercera cámara, Top View Cam, una cámara desde arriba del vehículo. Esto es todo por ahora, soy Gianmarco Cerna y espero que te haya servido. Si te ha gustado, ayúdame a compartirlo con otros que creas le puedan interesar. Si tienes alguna duda, te espero ahí abajo, en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo tutorial.